Buenas noches, queridos alumnos. ¿Cómo están? Espero que estén todos muy bien. Bienvenidos a una nueva clase virtual de nuestra asignatura Realidad Educacional y Cultura Paraguaya. Seguimos avanzando con el desarrollo de la clase 2 con el tema La reforma educativa. Vamos a recordar un poco sobre el tema de la clase anterior, donde habíamos hablado sobre las principales obras en el ámbito de la educación de algunos gobernantes como Hernán Arias, la Junta Superior Gubernativa, don Carlos Antonio López y entre otros, que sirvieron como base de la educación paraguaya. En la clase de hoy estaremos hablando sobre la realidad educacional al comienzo del siglo XX, tanto en el ámbito nacional en general como en el educativo en particular, donde se caracterizó por su gran dinamismo e impulsos de la reforma. En el campo educativo se plantearon cuestiones de enorme relevancia, sea para la organización escolar y fundamentalmente sobre el enfoque pedagógico. Uno de tales puntos fue el de las escuelas inferiores. Según Ramón Indalecio Cardoso, quien lo plantea, las escuelas inferiores son las que deben funcionar en las compañías rurales, escuelas para niños campesinos. Su fin es proporcionar al hijo del labriego la preparación necesaria para adaptarse con ventaja al medio, elevarle la cultura mental, predisponerle para luchar con éxito en la vida, mejorar sus condiciones económicas con el trabajo y el ahorro. Otra cuestión ampliamente debatida fue la equiparación entre la educación rural y urbana. En base a un reconocimiento de las diferencias estructurales entre lo urbano y lo rural, Cardoso propone dos planes de estudios distintos, o sea, las escuelas rurales tendrían un plan mínimo y el urbano lo suyo. Siguiendo el planteamiento de Cardoso, se debería evitar una fisura que una diferenciación de este alcance podría ocasionar al sistema educativo, por lo cual entre ambos planes debe existir nexo suficiente para que no se rompa la unidad de la enseñanza nacional y un niño de la rural pueda continuar sus estudios en la media. La escuela única, sostenía Cardoso, es el ideal de la democracia. La reforma de 1904. En diciembre de 1904 se puso en marcha el Plan Franco, en homenaje a su pensador, en el cual se describe aspectos referentes al plan de estudios del bachillerato de 6 años de duración y aspiraba a proporcionar al estudiante lo que un hombre culto debe conocer, buscando la calidad antes que la cantidad de los conocimientos. La educación constituyó un componente esencial de ese proyecto generacional que desde el comienzo del siglo XX se esforzó por impulsar una política educativa con la que se involucraron nuevas unidades que fueron surgiendo en el escenario público nacional. En cuanto a su orientación más general, el proyecto educativo se caracterizó por su concepción integral del desarrollo educativo, en cuanto que el impulso pretendió cubrir todos los niveles, esto es, el correspondiente a la formación elemental, media y superior. Principales medidas gubernamentales. Se dio inicio la reforma de la escuela primaria. Se funda la Escuela Normal Rural de Villarrica, a la que sigue el año siguiente en Encarnación, Barrero Grande y Concepción.
se procede a la reforma del plan de estudios de las escuelas normales, extendiéndose el periodo de formación de 3 a 4 años. Se promulgó la Ley Orgánica del Magisterio, que establece las normas reglamentarias para el ejercicio docente en el Paraguay. Por una ley del 4 de noviembre de 1924 y en base a una modificación de la Ley de Reforma de la Enseñanza Primaria, se establece la obligatoriedad de la educación primaria de 7 a 14 años para los que habitaban las ciudades y pueblos importantes y de 9 a 14 años para las zonas rurales. Reforma del Plan de Estudios de Instrucción Primaria. Aprobado el 24 de febrero de 1915, elaborado por el maestro Manuel Riquelme. El plan descansaba sobre base científica y daba preferentemente importancia a la elección y a la distribución de los conocimientos. Esta reforma intentó impedir que la enseñanza solo apuntara a llenar el cerebro con ideas y conocimientos, en lugar de ilustrar la inteligencia y crear el dominio de la propia voluntad. Los programas y materias están distribuidos en formas correlativas y presentadas en forma sintética a fin de dar claridad al maestro. La reforma del profesor Ramón Indalecio Cardoso basó su escuela nueva con educación popular y moderna, pensada como una escuela para todos. Su modelo promovió que ésta debe estar rodeada de circunstancias reales e inmediatas a la persona, basadas en lo concreto, pero cultivando el aspecto particular y diferencial de la vida humana. Hizo un importante hincapié en la educación vocacional y profesional adaptada al ambiente urbano y rural. No obstante, esa educación no dejaba de lado a la intuición y el cultivo de espíritu creativo. Se fomentó la enseñanza de la música y las artes culinarias tanto a niñas como niños, y la participación en actividades con la comunidad y el medio ambiente como la fiesta del árbol y la huerta escolar. En la reforma de 1922 y 1924 estipula la dotación de planes de estudio para las escuelas rurales y urbanas, enseñanzas de la agricultura, ganadería, puericultura, economía doméstica, cocina, la higiene del pueblo. El plan estuvo organizado teniendo en cuenta la psicología del niño paraguayo, la psicología del campesino, las condiciones psicológicas del ambiente que se quiere modificar con la educación. Su propósito final era de apartar al niño de la enseñanza libresca, estéril, improductiva, muerta, para darle otra en la que él mismo sea el sujeto de su propia perfección. Introdujo la enseñanza popular, los principios de la enseñanza activa y sus fundamentos. Promovió la integración de la comunidad al entorno educativo. Anexó los jardines de infantes a las escuelas primarias. Evaluación por proceso, ubicación del alumno como centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, el aprender haciendo y la obligatoriedad de preescolar. También la clasificación de las escuelas primarias que son inferior, elemental y media. Pilares de trabajo del profesor Ramón Indalecio Cardoso. La depuración de la administración escolar, la reorientación de la enseñanza, la extensión de los beneficios de la instrucción a los últimos rincones de la República, la mejora de las condiciones económicas de los maestros.
La Escuela Activa Cardosiana. Para el profesor Ramón Indalecio Cardoso, la misión de la escuela radica en enseñar conocimientos útiles y necesarios para la vida, a fin de desarrollarse en cuerpo, voluntad, productividad y conciencia nacional. La escuela formará verdaderos obreros del progreso social y del bienestar individual. Puso en práctica en sus gestiones como director y maestro en Villarrica, donde las comprobó y adoptó al entorno paraguayo, creando una verdadera pedagogía nacional, probablemente la única propuesta pedagógica original que se puso en práctica en Paraguay. Principales características de la reforma de 1922 y 1924. El nacionalismo cívico, la educación laica, el pragmatismo, la educación y protección integral de niños y niñas. El nacionalismo cívico significaba, en el concepto del maestro, situar el cumplimiento de la ley como el primer deber a ser enseñado a los educandos. Esta idea de civismo estaba complementada con la idea del trabajo como medio para el engrandecimiento de la patria. El profesor Ramón Indalecio Cardoso considera que la clave de la adecuada implementación del nuevo ideal educativo no depende de los planes, programas o de las autoridades educativas o políticas del país, sino que depende esencialmente de los maestros de la patria, especialmente de aquellos que se encuentran comprometidos por el porvenir de la nación. El maestro debe tener un ideal educativo, es decir, debe tener un ideal o una meta hacia dónde apuntar. Debe ser un convencido de que a través de la educación el ser humano puede alcanzar su máximo desarrollo. De lo contrario, su tarea docente se reduciría solo a una mera actividad laboral. A modo de conclusión, podemos mencionar que en el año 1915, la reforma del Plan de Estudios de Instrucción Primaria descansaba sobre una base científica y daba preferentemente importancia a la elección y a la distribución de los conocimientos. La escuela nueva se basa en la educación popular y moderna, pensada como una escuela para todos. Ha creado 4 pilares de trabajo para ejercer sus funciones: la depuración de la administración escolar, la reorientación de la enseñanza, la extensión de los beneficios de la instrucción a los últimos rincones de la República y la mejora de las condiciones económicas de los maestros. La Escuela Activa Cardosiana tiene como misión enseñar conocimientos útiles y necesarios para la vida, a fin de desarrollarse en cuerpo, voluntad, productividad y conciencia nacional. La aplicación de esta reforma considera 4 aspectos: el nacionalismo cívico, la educación laica, el pragmatismo y la educación y protección integral de niños y niñas. La docencia para Ramón Indalecio Cardoso debe ser una razón de ser y de realización de todas aquellas personas que han optado por el magisterio como una profesión. Me gustaría comentarles que van a realizar una tarea donde profundizarán este tema. A ese efecto, tendrán disponibles los materiales de lectura en la plataforma. Antes de despedirme de ustedes, quisiera expresarles lo siguiente. Les felicito
por la perseverancia en la realización de las actividades y no olviden que todo esfuerzo que hagan tiene una recompensa. Ánimo, sigan adelante. Hasta la próxima con otra clase virtual. Buenas noches.